Planeta Fríctico. Volvemos con una reseña y, de nuevo, un cómic de Astiberri. Yo no sé qué es lo que me pasa últimamente con Astiberri, pero es que parece que haya descubierto yo ahora América. En fin, ¿qué es lo que os traemos hoy? Hoy os traemos una novela que se llama La balada del norte, del autor Alfonso Zapico. Me he hecho con esta obra gracias a la propuesta que ha hecho Astiberri estos días de confinamiento, que se llama Astiberri en pijama. Lo que han hecho es que en su catálogo digital han puesto algunos cómics gratuitos, aparte de charlas con autores en directo en Instagram, etc. Desde luego, una iniciativa que me ha molado mucho y que, bueno, pues me ha permitido descubrir una obra de la que no sabía nada. Entonces, a ver, no voy a hablar de un estreno, esto no es un cómic que haya salido ayer, sino que es un cómic de 2015, y lleva ya 6 ediciones, que se dice pronto, y además hay 2 tomos que la siguen, entonces qué culpa mía no haber conocido esta obra antes, una obra que ya aviso me ha gustado bastante. No puedo comentar el formato del cómic porque, como he dicho, lo he leído de forma digital, pero aviso ya que sí que me haré con la colección de los 3 tomos porque me ha gustado bastante. Son 232 páginas con una portada que aparentemente, sin saber nada del cómic, pues no nos dice mucho, ¿no? Sin embargo, si una vez has leído el cómic o si de antemano sabes de qué va, pues ves que lo que te cuenta la portada son, pues bueno, escenas cotidianas de la época. En medio vemos un óvalo blanco con el título en rojo y uno de los protagonistas del cómic. En fin, vamos a hablar ya, en serio. ¿De qué va la balada del norte? Pues nos tenemos que situar en la España de 1933-1934, en plena Segunda República, en Asturias. En ese tiempo, desde 1933 hasta 1935, el gobierno del país está en manos de la derecha política, es decir, los partidos republicano radical y la CEDA. Entonces, dentro de las muchas propuestas políticas que proponían tanto el Partido Radical como la CEDA, o todas las propuestas políticas que pues ofrecía la derecha política, era intentar cambiar todo lo que había hecho la izquierda los 2 años anteriores de gobierno. Entonces, claro, pues aquí está en boca el tema de los salarios agrarios, los salarios industriales, el tema de la reforma agraria, la autonomía de algunas comunidades autónomas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces la CEDA y el Partido Radical lo que están intentando es cambiar eso, ¿de acuerdo? Bien, este contexto es importante para entender mejor la historia que se nos cuenta, porque la clave de la historia, repito, es 1934 y Asturias. En ese año, en octubre de 1934, la CEDA entra definitivamente en el gobierno. Y diréis, vale, ¿y qué? Pues el hecho de que entrara la CEDA suponía que entrara en el gobierno un partido político muy conservador, con tintes totalitarios, y que en algunas de las declaraciones que hizo ese partido en tiempos iban en contra de la República y de la democracia. Incluso uno de los líderes de la CEDA llegó a estar presente en discursos de Hitler una vez Hitler había llegado al poder. Entonces, esto es un poquito para que entendamos que llega al gobierno un partido con un poco de casi de extrema derecha. Entonces, es una cosa que tenemos que tener muy presente. Claro, evidentemente, esto para la izquierda política suponía un insulto. Que la CEDA llegara al poder era un insulto para la izquierda. Por eso, cuando se empezó a rumorear que iba a entrar la CEDA en el poder, la izquierda política, los sindicatos, dijeron que si la CEDA llegaba a entrar en el poder, ellos montarían una huelga general. Como os he dicho, la CEDA entró en el poder, entró en el gobierno y por lo tanto se convocó una huelga. Una huelga que en general en toda España fueron altercados que se sofocaron con más o menos rapidez, exceptuando 2 casos. Hubo 2 casos en los que la huelga fue a algo más. Uno fue el caso de Cataluña y otro el de Asturias. En Cataluña duró pocos días. Pocos días me refiero a que se convoca la huelga y 2 o 3 días después estaba medio sofocado. Sin embargo, en Asturias la cosa fue muy diferente, porque ahí sí hubo coordinación y organización entre los diferentes sectores huelguistas
Y esos sucesos son los que se conocen como la Revolución de Octubre de 1934. Ahora, lo lógico es que me dijerais, señor Lord, nos estás haciendo una clase de historia, señor Lord, no me estoy enterando de nada, señor Lord, ¿me has contado el cómic? No, esto no son spoilers. Esto es para entender el contexto de España en 1933-34, concretamente en Asturias. Entonces, para sintetizar, un partido de derechas ha llegado al gobierno, ha entrado con muchos ministros al gobierno. Los sectores de izquierdas han dicho que en caso de que ese grupo llegue al poder montarán una huelga. Entonces, como ese partido político llega al poder, se monta una huelga. La huelga fracasa en toda España, en Cataluña tiene un pelín más y en Asturias, entre comillas, no, triunfa. Entonces, eso es el contexto histórico que debemos tener en cuenta en esta obra. Porque lo que es el cómic en sí no nos cuenta este contexto político en profundidad, sino que lo que hace es explicarnos la historia que sucede en un pueblo minero asturiano. Tira por la vida de dos clases sociales que históricamente han estado enfrentados: los privilegiados burgueses y el proletariado, que en este caso es minero. El mundo minero es uno de los elementos idiosincráticos de la región de Asturias y de hecho tiene mucha importancia en su vida social y cotidiana. Zapico destaca esa idiosincrasia y nos lo enseña a través de la vida y el trabajo en la mina, mostrándonos los peligros de trabajar en una mina, las preocupaciones de los trabajadores y de las familias, los sufrimientos de los mineros y de las familias de los mineros. En definitiva, nos traslada a la realidad social de los mineros y los motivos que podían llevarles a decir, oye, me voy a levantar en armas. Es muy interesante, por ejemplo, cómo se nos presenta a uno de los protagonistas, que es Apolonio, que es un tipo grande, fuerte, con las facciones muy marcadas, es como un tipo duro que no se arruga, ¿no? Aparentemente lo ves y es como, ostras. Entonces, digamos que podría ser el prototipo que nos imaginamos cuando hablamos de alguien que trabaja en algo tan duro como la minería. Por otra parte, nos cuenta también la visión desde el mundo de los poderosos, de quienes controlan los medios de producción, sus intereses y la voluntad de ganar más y más, perder lo menos posible y aumentar cuanto más se puedan sus riquezas. Tampoco me puedo olvidar de las diferentes organizaciones políticas de izquierdas que tendrán una importancia capital en la obra, y en el transcurso de la historia, ya que en esta obra vemos cómo en Asturias sí se van organizando diferentes organizaciones de corriente de izquierdas, pero dentro de la corriente de izquierdas, cada uno de su padre y de su madre, ¿no? Entonces vemos cómo se van organizando, cómo se van poniendo de acuerdo para acabar haciendo la huelga general. Repito, Asturias fue el único lugar de todo el país en el que la huelga y la revolución llegaron a triunfar. Es decir, el gobierno de derechas de la República lo tuvo bastante complicado ante ese altercado. Y en medio de todo esto se narra la realidad de Tristán, que es el hijo del propietario de las minas del pueblecito asturiano, que se llama Montecorvo del Camino. Tristán vive en Madrid, que es lo primero que se nos presenta en la obra, está enfermo y al ver que está enfermo y que pues la enfermedad es bastante grave, decide ir a su tierra natal, a la casa familiar que está en Montecorvo, y pues pasar los últimos días en casa de su familia. Es periodista, ¿vale? Y tiene unas ideas bastante diferentes a lo que respecta a su padre. ¿Por qué? Pues porque el padre es el dueño de la mina y el padre es esa visión, vamos a decir, conservadora, o esa visión desde el punto de vista de los que controlan los medios de producción. Entonces, no se produce un choque padre-hijo al uso, porque creo que el padre tiene muy claro el pensar del hijo. Sin embargo, sí que vemos cómo ni se odian, ni pasa lo que ocurre en las películas, ¿no? Al final vemos que es una relación cordial entre padre e hijo, aunque piensen de manera diferente. Entonces, en ese sentido, está muy bien. De hecho, lo que es la obra en sí, contada como os lo he dicho, parece que sabe a poco, pero es que es un tipo de historia que es mejor leerla, porque lo que yo explico, digamos, en dos frases de una forma bastante simple, ¿no? Que podría ser, nos destaca el mundo minero. Lo que yo digo así,
nos destaca el mundo minero, se desarrolla mucho mejor en 4 o 5 páginas, donde vemos toda una secuencia, donde vemos mineros trabajando, donde vemos un peligro real. Además, la obra está muy bien porque nos deja con la miel en los labios, porque el final no es más que el principio del acontecimiento que se nos está contando. Entonces, ya os he dicho que hay 2 obras más. Entonces, esta primera sirve para sentar las bases de lo que va a pasar y en las 2 siguientes profundizará. Entonces, la verdad es que está muy bien. Como digo, quizá, bajo mi punto de vista, es importantísimo conocer el contexto histórico, porque conocer el contexto histórico junto con la realidad social de los mineros, junto con la realidad social de los poderosos, hace que podamos entender muy bien por qué se desató ese conflicto. Ese conflicto, como he dicho, se llamó la Revolución de 1934, en Asturias triunfó, en otras partes del país no, y de hecho fue por la voluntad de las diferentes organizaciones, por la voluntad de los trabajadores, de decir, nos vamos a unir. Entonces, para que eso fluctuara y en fin, acabara derivando en algo, tenía que haber una idiosincrasia, tenía que haber algo común a todas esas personas, y no era ni más ni menos que, entre comillas, esa esencia minera, esa esencia de personas que tienen un trabajo peligroso, que se están jugando la vida y que por lo tanto no están dispuestos a ceder más. Bajo mi punto de vista, la obra se merece todas las ediciones que tiene, porque además es un cómic que, aparte de satisfacer las necesidades de lectores habituales de cómics, creo que es un cómic que también está muy enfocado a las personas a las que les interesa la historia, pero no son lectores habituales de cómics. Digamos que es una manera muy fácil de poder entrar un poco más en este conflicto, o más que en este conflicto, en este pequeño periodo de la historia de España. Entonces, una persona que sabe de historia y que sabe qué pasó en esos años, pues puede verlo desde otro punto de vista, y el cómic ni se le hará pesado, ni le parecerá infantil, ni nada por el estilo. Es un muy buen cómic, podríamos decir, para todo el mundo. Yo me voy a quedar con lo que pretende la obra, o lo que yo interpreto que pretende la obra, ¿no? Que es mostrar la realidad social que vivió España en 1934. Pero, al mismo tiempo, también nos muestra un enfrentamiento entre dos bandos que han estado enfrentados históricamente, privilegiados y no privilegiados. Pero, aunque hay ese choque, aunque hay ese enfrentamiento, la obra también nos explica, también nos enseña que no siempre es o soy bueno o soy malo, sino que ni todos son tan buenos, ni todos son tan malos, que es algo que ocurre prácticamente en todos los aspectos de la vida. La obra lo refleja muy bien a través de Tristán, y podemos llegar a empatizar y con algunos retiros, pero podemos llegar a empatizar con todos los personajes, o podemos llegar a entender por qué cada uno actúa como actúa. Y todo eso en una obra que pues yo me he leído en 1 día y medio. La verdad es que, pues como digo, me ha gustado. No es como otras obras que me han impactado, ¿no? Por ejemplo, cuando estuve analizando la cólera sí que me impactó, pero es un tipo de obra diferente. Esta obra me ha gustado porque he aprendido con la obra. Entonces es un tipo de cómic que creo que está muy bien, y que creo que todo lector de cómic o toda persona interesada en la historia de España no está de más que lo lea. Así que, en fin, es una obra muy recomendable. Además, ahora mismo está en el catálogo digital gratuito de Astiberri, así que si estáis medio interesados, oye, id a mirarla, que no perdéis nada y de verdad os sorprenderá. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, deja un like, suscríbete al canal si no te has suscrito todavía, y dale a la campanita para estar al loro de todo lo que hacemos. En caja de comentarios, si habéis leído la obra, pues comentadme qué os ha parecido, o si estáis interesados en leer una obra así, o si ya habéis ido al catálogo de Astiberri y os la habéis descargado. En fin, ya sabéis que nos podéis dejar lo que queráis. Nos podéis seguir en redes sociales como son Twitter e Instagram, y como siempre, nos vemos en próximos vídeos. Thank you.